Hoy vamos a ver por ahí algo que tenían que haber visto en la primera clase, y antes de esto, pero bueno, me olvidé, empecé con otra cosa. Pero bueno, volvemos a este tema porque es algo que ustedes ya empezaron en la práctica, ¿sí? Ustedes en la práctica están trabajando sobre la mayoría de ustedes. ¿Escucha atrás? La mayoría de ustedes ya empezó a trabajar con Linux. ¿Se escucha? Sí. Entonces, vamos a ver un poco de lo que sería el software libre, ¿sí? Hay algunos conceptos, ¿sí? Muchas de esas cosas ustedes las saben o la han investigado o han buscado en internet, ¿sí? Pero bueno, por ahí alguno tiene alguna otra duda y la vamos analizando acá. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa el software libre? ¿Sí? En realidad esto empezó hace varios años, en la década del 80, en donde esto del software libre significa, entre otras cosas, todos estos conceptos que uno puede ver acá. Y algunos más, pero bueno, yo noté algunos. ¿Sí? Donde nosotros podemos elegir un software donde podamos no tener costos sobre el mismo, ¿sí? Podamos ejecutarlo, ¿sí? Podemos copiarlo, podemos duplicarlo, podemos hacer copias en distintas máquinas, más cuando uno baja un sistema operativo, por ejemplo, como Microsoft. Entonces Microsoft lo que hace es venderte una licencia. Esa licencia no la vas a poder distribuir en distintos equipos. Entonces, software libre lo que te permite es bajarlo, ¿sí? Sin costo y poder ejecutarlo y poder distribuirlo en distintos equipos, ¿sí? Una de las cosas muy importantes que tiene que ver con el software libre, y esto no es para todo el software libre, ¿sí? Es para la mayoría o aquellos que están bajo GNU, ¿sí? O lo que sería licenciamiento libre. Pero bueno, una de las cosas muy importantes es poder estudiar, ¿sí? Poder estudiar a ese software. Para poder estudiar ese software. Perdón, cuando se refiere a estudiar, o sea, ver su composición. Exactamente, poder estudiarlo, ¿eso qué va a significar? Que yo tengo que bajarme qué de ese software. El código. El código fuente, digamos, ¿sí? Entonces debo bajarme el código fuente. Ese código fuente lo puedo estudiar, ¿sí? Lo puedo modificar y puedo proponer mejoras sobre ese código. Por supuesto que las mejoras que yo haga sobre ese código tienen que estar avalados por toda la comunidad, ¿sí? Toda la comunidad. Bueno, ya lo dije, distribuir el software, ¿sí? En definitiva, bueno, en otras palabras, la posibilidad de controlarlo, ¿sí? Al software, saber lo que hace. Ustedes más de una vez se habrán puesto a pensar, yo instalo un sistema operativo o instalo cualquier otro programa que no es libre, y ustedes vieron que esos programas a veces, bueno, hoy la mayoría de los programas tienen o se conectan a internet por algún motivo, ¿sí? En muchos casos, el mismo software de Microsoft, que es el que ustedes conocen,
uno instala un sistema operativo, y ese sistema operativo lo primero que hace, cuando uno está instalando, o terminó la instalación, es conectarse a internet y bajar la licencia, ¿no? Por lo general la licencia hoy en día ya casi no se pone, no se escribe a mano, ¿sí? Es más, en muchos casos, muchos productos, muchos hardware ya está licenciado y lo manejan a través del mismo hardware, a través de la placa madre. Entonces, tiene un chip que se conecta directamente a los sitios de cualquier software, pero principalmente de los sistemas operativos. Y bajan la licencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa licencia es exclusivamente para ese hardware, ¿sí? La licencia, ¿se entiende? ¿Me trajo café? Ahora te digo cuánto. No aprendí más. Bueno. En otras palabras, lo que quería decir, más de una vez uno habrá pensado, se conecta a internet, no me estará sacando información de la máquina. Bueno, como me saca información, muchas veces uno se empieza a andar o navegar por la web, buscando software, buscando cosas, y empiezan a aparecer carteles. Eso quiere decir que me están metiendo cosas en la máquina también, ¿sí? Por eso. Entonces uno siempre pensó, y no me estarán robando, no me estarán sacando, no estarán viendo todo. Siempre te sacan algún dato. Y- Aunque creas que no siempre sacan algún dato. Sí, siempre sacan el dato. Yo me refiero a cuando sacan datos privativos, ¿no? Sí, pero en realidad son de uso común. ¿Cuál es la Este- clave en el buscador que te pensaba que realmente? Pero bueno, sí, ya están en tu historial y te dan cosas de lo que últimamente que viste. es lo que yo te digo, si en el hardware ya viene el chip donde sabe a qué licencia conectarse e instalarle la licencia al sistema operativo, ya sabe, está sacando información, ¿sí? Pero bueno. Lo que tiene el software libre, bueno, es que en definitiva yo podría controlarlo, ese software, y ver qué es lo que hace, ¿sí? Dónde se conecta, ¿sí? Si me está sacando información, o qué información me está sacando de la máquina, si es que la está sacando, ¿sí? Muchas veces hay una disyuntiva, ustedes lo habrán escuchado cuando están las elecciones, ¿sí? En las elecciones, cuando empiezan, y no, lo que pasa es que el voto tiene que ser electrónico, porque tal cosa, por esto, por aquello, entonces, muchas veces la duda está, ¿en dónde? En el software, ¿sí? En el sistema operativo que se usa, ¿sí? Y en el software que provee aquel que maneja el voto electrónico, ¿sí? La empresa que desarrolló ese software. Exactamente. Muchas veces lo que hay que hacer, o lo que se hace, es pedir el código fuente, estudiarlo, y luego pedir el código fuente para verlo, bueno, ellos lo van a tener que estudiar todo, ¿no? Pero, se debería pedir el código fuente para estudiarlo, ¿sí? No sé si lo hacen en todos lados. En algunos lugares se ganan las elecciones sin problemas. Bueno, conceptos como que respetan las libertades de los usuarios y de toda la comunidad, ¿sí? Cuando se refiere a la comunidad, es a la comunidad de software libre, ¿sí? Todos aquellos que están trabajando y desarrollando y mejorando el software libre, ¿sí? Bueno, cuando el programa no controla el programa controla a los usuarios, el programador controla el programa y a través del programa controla el usuario, lo mismo. Un programa que no es libre, llamado privativo, bueno, es por lo tanto un poder injusto, ¿no? Pero bueno, es así.
Bueno, concepto que ya dijimos, la libertad de ejecutar el programa, ¿sí? Para cualquier propósito, ¿sí? No todo la libertad de, como dije, de estudiar el programa, ¿sí? Ver lo que hace, ¿sí? Cambiarlo. En algunos casos podría usarlo directamente en forma personal y cambiarlo y que haga lo que yo quiera, ¿sí? En algunos casos puede ser que uno baje un software libre, ¿sí? Pero no le guste algunas cosas o quiere que funcione particularmente para tal hardware o para tal aplicación que uno instala sobre ese sistema. Entonces uno lo puede modificar y usarlo en forma personal, ¿sí? Porque por ahí esa modificación que uno hace no es bienvenida a la comunidad de software libre, pero sí me sirve a mí particularmente para lo que necesito. ¿Se entiende eso? Bueno, libertad de redistribuir copias para ayudar a tu prójimo, la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros, ¿sí? Para esto, por supuesto, que tiene que estar avalado por la comunidad, ¿sí? Linux es un ejemplo de software libre, ¿no? Exactamente. No se ha conectado. Bueno, acá tenemos lo que serían tipos de licencia, ¿sí? Tipos de licencia, de software libre o software privativo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si vamos al software libre, tenemos algunos ítems ahí que marcamos, bueno, que son de dominio público, ¿sí? Son de dominio público. Y puede ser de dominio público con código fuente, ¿sí? Por supuesto que si vamos al software privativo, también hay software libre, pero que no tiene el código fuente. Más de uno habrá bajado algún programa que es de uso libre, ¿sí? Que no tiene costo, pero no tengo el código fuente, ¿sí? En lo que tiene que ver con el software libre, podemos tener algunos tipos de licencias que se llaman tipos de licencias laxas o permisivas, ¿sí? Que es como que serían o estarían dentro de lo que es el dominio público, ¿sí? Laxas o permisivas, y acá hay que hacer una aclaración, que no entrarían o serían sin copyleft, ¿sí? Sin copyleft. Copyleft sería por izquierda, ¿no? Ustedes están acostumbrados a la palabra copyright, al derecho de autor, ¿sí? Todo el software, cuando lo ven ahí con las características del copyright, tal empresa. El copyleft sería, bueno, por izquierda, ¿sí? Lo contrario. Lo contrario a copyright. Ahora vamos a ver un poquito más la diferencia. Bajo licencias laxas o permisivas. Esto sería sin copyleft. ¿Sí? Sin copyleft. Entonces, ¿eso qué significa? ¿O qué puede pasar con eso? Que yo tenga software libre, ¿sí?
lo baje, lo estudie, lo modifique, ¿sí? Y luego lo pueda hacer privativo. O sea, es como que estaría robando código fuente, ¿sí? Lo bajo, por ahí lo modifico, le hago unas cosas y lo hago privativo, ¿sí? O sea, robar. Eso es como robar, ¿sí? Robar Robar código fuente. ¿Y sería ¿sí? copyleft? No, no, eso sería bajo licencias laxas o permisivas, porque estaría bajo lo que sería el dominio público. ¿Sí? El copyleft también está sobre el dominio público. ¿Sí? Entonces, las laxas o permisivas no tienen copyleft. Entonces, al no tener copyleft, alguno puede piratear ese software. ¿Sí? Y después lo puede modificar y lo puede hasta sacarle un lucro a ese software, ¿sí? En cambio, el software que está bajo licencia copyleft es como que tiene que conservar los derechos del autor, ¿sí? Pero, bueno, en realidad conserva los derechos del autor hasta por ahí nomás. Lo que sí tiene que ser, ese software puede ser modificado, pero sí o sí tiene que seguir siendo software libre. ¿Sí? Tiene que seguir siendo software libre. No se puede bajar, modificar y lucrar con ese software o piratear. ¿Sí? Tiene que seguir siendo software libre y poder ser distribuido a terceros. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Pero si yo hago un copyleft, lo modifico, ¿no? Lo mejor, después lo quiero vender. No, porque o sea, si es copyleft es porque está bajo, bajo la comunidad de software libre, ¿sí? Entonces eso significa que sí o sí tiene que ser distribuido como fue originalmente, ¿sí? Software libre. Pero si yo agarro el programa copyleft y lo modifico para mí solo, o... Pero si vos lo copias para vos solo y no lo distribuís y no lo presentás a la comunidad, no pasa nada. No pasa nada. Una cosa es que lo copies y saques provecho de algo ajeno. Claro, el tema es cuando estás sacando provecho de algo ajeno. Entonces, cuando estás sacando provecho de algo ajeno, estaríamos en este tipo de licencias. ¿Sí? Si está bajo copyleft, se supone que tiene que ser un programa, o el programa tiene que seguir siendo libre y poder distribuirlo bajo dominio público y tiene que estar avalado por la comunidad de software libre. OpenOffice sería un ejemplo de copyleft. ¿El? OpenOffice. No me acuerdo. No, el OpenOffice es un software libre, ¿no? Bajo licencia, lo que sería licencia general libre, GPL. ¿Sí? GNU también se llama, ¿no? Con copyleft, sí. Todo ese software sí, sería un ejemplo, sí, el mismo Linux. ¿Sí? Estaría bajo licencia copyleft. Sí. Igual, perdóname, pero yo no entiendo. Por ejemplo, yo agarro Linux, modifico una versión de Linux mejorada y la empiezo a vender. Entonces, y ya ahí no estaría bajo no sé si es ilícito, pero no estaría avalado por la comunidad. Estarías en contra de las personas, pero no en contra de un gobierno. Estás en contra de la comunidad de software libre. No es que lo podés. O sea, ahora, vos también, vos vas a vender un software que lo hiciste vos, lo pirateaste, digamos, lo bajaste, lo copiaste, lo modificaste y lo querés vender. Ahora, yo como gerente o programador del centro de compu, pues, te voy a comprar un software a vos y no te lo voy a comprar. Por ahí sí. ¿Está más barato? Y puede ser que lo compre, pero bueno, uno por lo general lo que va es a la comunidad o va al software
que es libre, pero que está avalado, como dije, por la comunidad de software libre. Es falta de ética, digamos. También es falta de ética, ¿sí? Podríamos anotarlo como un concepto. falta de Eso, Hay que hacerse normal. Uno tiene que pagar. Claro. Hay que pagar las cosas. bueno, software bajo lo que se llama software bajo licencia GPL, que sería licencia general libre. Bueno, software de fuente abierta. Después, por el otro lado, tenemos software privativo, bueno, sin código fuente, como dijimos. También tenemos el software denominado shareware, ¿sí? Una palabra que por ahí ustedes la habrán oído, ¿sí? Bueno, que es un software que uno me permite bajarlo, lo puedo usar, pero no tiene que, no puedo bajar el código fuente, ¿sí? Aparte, ese software denominado shareware, por lo general, ¿qué diferencia tiene? A veces alguno... No lo podés modificar, no lo podés estudiar. No, eso no lo podés modificar, no lo podés estudiar. Lo que sí, ese software, por lo general, es un software que tiene... está reducido, digamos, ¿sí? Está reducido, no es el software... No es como una demo, pero es un software que, por ejemplo, a ver, yo pongo un ejemplo. Hay un software de virtualización que se llama VM o VMware, como se lo denomina. Ese software no es gratis. ¿Sí? Tiene su licencia, pero tiene un software que yo lo puedo bajar. Y lo puedo usar sin problema, ¿sí? Es más, me dan la licencia y todo. Pero, ¿qué pasa? Ese software, si el software original puede hacer todas estas funciones, el shareware es limitado y tiene muchas menos funciones, ¿sí? Una demo. Sí. Sí, Pero una demo puede acabar siendo más como un... Ah, los antivirus también, ¿sí? Sí. Muchos antivirus se lo dejan. Es más, en muchos casos, por lo general, la mayoría te da licencia, pero por un año, no, por un año te dan licencia gratis. Pero ¿qué pasa? Ese software está limitado, ¿sí? Vieron que aparece descarga gratuita y después le aparecen las otras opciones, las premium, super premium, no sé qué. Este hace esto, antivirus y algo más. Esto hace un montón de cosas. Después también está por la cantidad de meses o cuánto tiempo querés tener. igual, eso es medio... No, lo que pasa es que yo te lo dan por un año. Muy fácil. Pero ¿qué pasa? Al año ya no lo podés, o podés actualizar la base de datos de virus, pero te sigue quedando el motor, digamos, lo principal, viejo. Tenés que volver a desinstalar todo, bajarlo e instalarlo de nuevo para que te instale el nuevo motor, ¿sí? Claro, porque, bueno, por lo menos yo, un amigo que está metido en el mundo del scripting, no es lo que es. Y me ha enseñado, sobre todo, bueno, me enseñó cómo meterse a la consola de Windows y sacar la versión de prueba de Windows y tener la versión paga. Con códigos. Con código. Ya está pirateando también. Eso no enseñamos el sistema operativo. Bueno, también tenemos, bueno, ya conocen, software de descarga gratuita, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta acá hasta acá? ¿Alguno había levantado la mano? Por ahí no me acuerdo. Más fuerte. Si el software es pago, entonces no es privativo. Si es pago. Pero no sería pago.
Sí, privativo, sí. Si no lo compro, copio y pego el código. Sí, porque no te dan el código fuente, ¿sí? Vos bajás el software, lo usás, lo ejecutás, pero internamente vos lo conocés el código fuente. Lo bajaste para una de... Para algo que vos querés hacer, determinado. Pero internamente vos no sabés cómo funciona, cómo está programado. Sí, pero es más fácil. Bueno, yo soy muy para poco. Con una razón para No. yo si no tiene ya lo que me gusta mucho. Sí, vos usaste algoritmos. No sé si Entonces, si vos usaste algoritmos y estructuras de datos, algoritmos, perdón. ¿Qué es lo que hiciste en la última parte del año? ¿Te enseñaron a qué? ¿A programar o no? ¿Sí o no? ¿En qué lenguaje te enseñaron a programar? En C. En C. Bien. ¿Y vos qué hiciste? Te metiste en la computadora y abriste ¿qué? Un editor de texto o lo que sea, ¿sí? A veces viene ya preparado todo el ambiente. Abriste un editor de texto y ¿qué empezaste a hacer? Include, ¿sí? stdio.h, abriste una llave. ¿Qué más pusiste? Muchas cosas. Bueno, muchas cosas. Hiciste un printf, ¿sí? Hiciste un scanf. Bueno, cerraste la llave. Escribiste el programa. ¿Eso qué es? ¿Eh? El código fuente. Ese es el código fuente. Entonces, ¿sería código fuente aunque uses librerías por ejemplo? ¿cómo? Porque estás usando la librería stdi.h. Sí. Sí, el código fuente, sí. ¿No sería lo que está dentro de la librería, digamos? No. Ya se considera código fuente. Vos creas un programa. La librería es algo que te da el propio lenguaje para que vos la uses, ¿sí? Muchas librerías ya vienen, son estándar y ya vienen predefinidas para que las uses. Si no, cuando vos haces un programa tenés que andar escribiendo muchas cosas, entonces ya las tiene predefinidas, ¿sí? Bueno, se maneja así el lenguaje C. Entonces, todas aquellas funciones o... No me sale la palabra. Funciones, el código fuente, ya están en la librería, ¿sí? Es una librería. Dentro de esa librería hay más código. Y ese código más librería. Si no es software de fuente abierta y si lo menciono, lo puedes repetir. Que no tendría que software de fuente abierta. No, software de fuente abierta, el software libre. El software que podés bajar el código fuente. Bueno, ¿quedó claro lo que es el código fuente? Es el que vos escribís, ¿sí? Luego de esto, ¿qué aparece? ¿Qué haces con esto? Lo compilás. ¿Sí? Y ahí pasaríamos al código objeto. ¿Sí? Y después del código objeto, otra instancia que es el un OBJ. Y después, ¿qué viene? En Windows, ¿no? En Linux no hace falta. El ejecutable. El código no es el... Sí, estaríamos ahí en la assembler. Ahí ya lo que sería las semanas. Más, la sintaxis.
Bueno, por esto lo tienen que saber de... Lo tienen que saber de algoritmo, ¿o no? No, eso Pero entonces, ¿cómo se pusieron a programar y no saben lo que es el documento? ¿Qué es? Bueno, acá vamos a ver algo nosotros de eso, ¿sí? No, vos te lo veo. Sí. Por eso me extrañó mucho tu pregunta. Me extrañó mucho tu pregunta. ¿Qué es el código fuente? A mí me hizo que ayudar. Yo no sé el sistema operativo de manera que Vamos a hacer un software. no. Pero. Sí, un script. Yo siempre considero que. Es un pequeño algoritmo, programa, digamos, que tiene una serie de pasos que me resuelve una problemática determinada. Pero no es, vos lo usás un script, digamos, para hacer un sistema de alumnos. Reciclar. Para eso usas otra cosa. Lo que pasa es que el sistema operativo, o sea, los sistemas operativos tienen su propio lenguaje de scripting. Pero ese lenguaje de scripting, lo usamos más que nada como parte de la administración del sistema. Yo tengo que hacer, por ejemplo, algo muy común que ponemos siempre como ejemplo. Todas las noches tengo que hacer un backup, ¿sí? De muchos, por todo el software que tenemos instalado en la organización. Tengo que copiar datos de este servidor, de este servidor, de este servidor. Bueno, no voy a estar a las 12 de la noche, quedándome hasta las 12 de la noche, o yendo a las 12 de la noche a hacer todas las copias, ¿sí? En ese caso, ¿qué armo? Un scripting, ¿sí? Donde ahí escribo copia de este servidor 1 al servidor de backup, copio del servidor 2 al servidor de backup, bueno, copio todo, armo todo, ¿sí? Y luego, el mismo sistema operativo a mí me permite poder ejecutar ese scripting a una hora determinada. Para eso programo en el sistema operativo, ¿sí? A una hora determinada para que eso se ejecute. ¿Se entiende? Para eso. Bueno, el programador de tareas de Windows. Claro, exactamente. Bien. Bueno, nos fuimos para otro lado, pero bueno, no importa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿De esto? Bueno, GNU y Open Source, ¿sí? Bueno, volvemos siempre sobre los mismos conceptos. ¿Cómo? Licencia general libre. Es un término que se puso, ¿sí? Cuando se armó la comunidad de software libre, ¿sí? Bajo licencia GPL. Licencia... Bueno, el que empezó con todo esto, con con el GNU, ¿sí? Con la comunidad GNU, es Richard Stallman, ¿sí? Que fue el que armó lo que sería la comunidad de software libre, ¿sí? GNU es un sistema operativo de software libre y lo podemos ver escrito como GNU/Linux, ¿sí? En realidad GNU es un acrónimo, significa no es Linux, perdón, no es Unix,
GNU significaría que no es Unix, ¿sí? ¿Y qué es Unix? Preguntarán ustedes. Unix es un sistema operativo, ¿sí?, de la década del 70, sí, en esa época. Es un sistema operativo que no es gratis, ¿sí? No es gratis, no es libre. Sí fue libre en su comienzo, lo usó el gobierno de los Estados Unidos, se lo dieron a las universidades, y después ese software no era gratis, ¿sí? Se usó en muchos hardware de IBM, se usó el sistema operativo Unix, ¿sí? En otras empresas también usaron, el software de Unix, ¿sí? Pero cuando apareció la comunidad, ¿sí?, de GNU, ¿sí?, apareció otro personaje importante que es Stolberg, ¿sí?, donde él le escribió a Richard Stallman el kernel de lo que hoy llamamos Linux, ¿sí? Que ese kernel Linux se basa en Unix, ¿sí? ¿Por qué tiene que aclarar que no es Unix? Si ya sabemos que se llama Linux. Entonces no es Unix. Por eso, pero GNU es un acrónimo, es eso, significa eso, ¿verdad? Que no es Unix. Es Linux en realidad, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ese kernel que se escribió, ese sistema operativo que se escribió bajo la comunidad GNU, ¿sí? Que sería bajo licencia general. Bueno, así empezó esto, ¿sí? Este hombre es físico, matemático, y escribió mucho software, ¿sí?, para la comunidad y para uso del sistema operativo Linux. Bueno, ahí puse algunos de esos software que escribió él, como el editor de texto de Linux, el EMAC, ¿sí?, el GCC, el GDB, que eso lo van a ver antes de año, estoy casi seguro. Como ustedes están trabajando sobre una terminal de texto y van a escribir programas en lenguaje C, este GCC es el compilador del lenguaje C, ¿sí? Bueno, esa fue una de las cosas importantes que escribió Richard Stallman, ¿sí? El GCC, el compilador de C. También tuvo que ver con lo que hablamos hoy, del copyleft, ¿sí? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la fundación del software libre, ¿sí? Sí. Una pregunta. Si no me equivoco, C no existía en esa época, ¿o sí? Sí, el lenguaje C ya existía porque en realidad el sistema operativo está programado en el lenguaje C. O sea, esto fue mucho antes, ¿sí? Esto fue mucho antes. Ah, ok. Después Torvald escribió el kernel, inventó el kernel, ¿sí? El núcleo del sistema operativo Linux, ¿sí?
Y lo hicieron bajo ese concepto, ¿sí? Software general, software libre, ¿sí? Pero eso quiere decir que no es Unix, porque Unix es pago, ¿sí? Santa Cruz Operation era una empresa que comercializaba el sistema operativo Unix. ¿Sí? Santa Cruz Operation es una empresa que comercializaba el sistema operativo Unix. Yo me acuerdo que alguna vez hice un curso de Unix, cuando se pudo instalar, en la década de 80 y pico, se pudo instalar en una PC. ¿Sí? Porque si no, no se podía instalar en una PC el sistema operativo Unix. Después vamos a ver por qué. Pero se instalaba en otros equipos de cómputo, ¿sí? En lo que se denominaba equipos mainframe, ¿sí? Luego, la computación hizo un cambio, ¿sí? En lo que tiene que ver con las computadoras personales. En algún momento hizo un cambio y ahí se pudo instalar lo que sería un sistema operativo Unix y más adelante lo que sería Linux. Ustedes piensen que el sistema operativo Linux se podía cargar en aquella época en un disquete de 1.2 megas. ¿Sí? Se podía instalar el sistema operativo en un disquete. ¿Sí? Sí. Estaba basado, usaba aparte. ¿Cómo hacen pasajeros para hacer el software libre si usa el pago? Es que Unix en su momento era libre para las universidades, para ciertos. Entonces, lo que se hizo fue basarse en ese kernel de Unix, ¿sí? Pero en realidad no pusieron trabas como para que pusieron trabas como para decir no, esto no se puede copiar, no se puede pasar. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, otra palabra, open source, bueno, significaría código abierto. Bueno, conceptos que ya los dijimos, ¿sí? Colaboración abierta, código fuente, ¿sí? Y a veces libre, lo que yo le dije realmente no significa que sea gratis, ¿sí? Por lo general, acá se empezó a utilizar más que nada a partir de los 90, ¿sí? Ya a fines de la década del 80 se empezó a escribir el sistema operativo libre. Y se empezó a difundir ya en la década del 90. ¿Sí? Bueno, 10 puntos del open source, ¿sí? Bueno, ya hablamos de esto, ¿sí? Dijimos varias cosas sobre esto, ¿sí? Redistribución, código fuente abierto, obras delegadas deben ser bajo esta licencia, ¿sí? Copyleft. Integridad del código fuente del autor, las obras derivadas deben ser diferenciadas, no discriminación contra las personas o grupos, no discriminación, o sea, no discriminación significa
No sobre el ¿sí? No discriminación, sobre la comunidad, ¿sí? Sobre aquellas personas de la comunidad. ¿Sí? Y en el campo, hola, ¿qué tal? Bueno, la licencia no debe restringir otro software, ¿sí? La licencia debe ser tecnológicamente neutral. ¿Sí? Bueno, acá entramos en otro terreno que tiene que ver con el sistema operativo Linux. ¿Sí? Y ustedes sabrán que existen muchas distribuciones. ¿Sí? Que existen muchas distribuciones del sistema operativo Linux. ¿Sí? Y como dice ahí, una distribución es un conjunto de paquetes de software. ¿Sí? Sus interfaces y un conjunto de aplicaciones. Lo que escribió Linus Torvalds, ¿qué fue? Escribió esto, ¿sí? Después, acá, en esta otra capa, ¿qué estaría? Todo el conjunto de paquetes de software, ¿sí? Todo el conjunto de paquetes de software, ¿sí? Con todas sus aplicaciones, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de distribuciones, ¿sí? Lo podríamos denominar como comerciales y organizacionales. En realidad todas son libres, ¿sí? Pero hay algunas, las comerciales, que no son tan libres. Entonces, algunas distribuciones empezaron a comercializar, ¿sí? Y más que nada, estas distribuciones lo que hacen es vender ese paquete de software. Bueno, ahora vamos a seguir y ahora lo vemos. ¿Sí? Vamos a empezar por las organizacionales. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, puse algunas distribuciones. ¿Sí? Debian. Y ahí entre paréntesis se puso GNU. ¿Sí? Que es la distribución que está bajo el proyecto GNU. ¿Sí? Después tenemos otras que son libres también. Ubuntu es una distribución que está basada en Debian. ¿Sí? Ubuntu está basada en Debian. Linux Mint, Fedora. El Fedora es una distribución que apareció como libre, pero que es de la empresa Red Hat. ¿Sí? Sería de la distribución Red Hat que ahora va a aparecer en la próxima. ¿Sí? El OpenSUSE también, como la palabra lo indica, Open es la distribución libre, digamos, que me deja bajar de la distribución SUSE.
Gentoo es otra distribución. Y acá pusimos algunas comerciales, las más conocidas, ¿sí? Que es Red Hat, SUSE, Oracle, de Linux, IBM, Power Linux, para los procesadores PowerPC. En realidad todas estas distribuciones que son comerciales están basadas en Linux, ¿no? Todas están basadas en Linux. Pero bueno, en cuanto las diferencias que uno encuentra en las distintas distribuciones, es más que nada tiene que ver con no con el kernel, ¿sí? Porque el kernel es Linux. Lo que tiene que ver con todo el paquete de software y dónde encuentro las cosas, ¿sí? Ustedes ya instalaron Linux y habrán visto el sistema de archivos de Linux, ¿sí? Por ejemplo, encuentran directorios como el /etc, el root, el /bin, el bar, el /com, ¿sí? Bueno, las distribuciones, por poner un ejemplo muy grosero, ¿sí? Las distribuciones no todas dejan las cosas en el mismo lugar, ¿sí? Porque las dejan en un directorio distinto, o en un subdirectorio distinto dentro del /etc, ¿sí? O sea, no todas están programadas de la misma forma, ¿sí? Tienen sus particularidades, ¿sí? Eso tiene que ver con las distribuciones comerciales, ¿sí? Pero cada una de estas empresas, ¿sí? Sí o sí lo que tienen es software que me permiten bajarlo totalmente libre y usarlo, y que supuestamente están avalados por estas empresas, ¿sí? Es lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, el Fedora y el OpenSUSE, ¿sí? El Fedora sería la versión gratis del Red Hat, ¿sí? Y el OpenSUSE es la versión gratis del SUSE, ¿sí? Son software que los puedo usar y que están avalados por estas empresas y que son modificados por las empresas que tienen un problema de seguridad. Bueno, son libres, ¿no? Igual de todos modos. Pero si se encuentran algún bug en algún sistema de eso, en la comunidad no. Las empresas lo corrigen, ¿sí? Y si uno quiere el Red Hat o quiere el SUSE, ellos venden todo el paquete de software. Por supuesto que no, el costo no es igual que un software privativo, ¿sí? Es mucho más bajo el costo de este software. Y lo que venden, en realidad, es el soporte. Entonces, uno compra Red Hat y uno dice, bueno, yo lo quiero comprar la licencia o el soporte por 1 año, por 2 años, por 3 años. Entonces, ellos le garantizan que todo funcione correctamente. Si yo en mi organización voy a instalar en todos los servidores Red Hat, voy a instalar un servidor web, servidor de correo, servidor de archivos, todo eso está soportado por la empresa, ¿sí? Cualquier problema que tenga con el software, ellos me lo deberían solucionar. Eso significa que yo como individuo puedo agarrar, descargar Red Hat, pero no tener el soporte y aún así tener Red Hat. No, vos tendrías que bajar Fedora, si querés algo libre. Igual lo vas a conseguir en algún lado seguramente, ¿no?
Pero, Sí, pero se bloquea la descarga de Jump. ¿eh? La estado de paquete de Jump, bloquea la descarga de licencia. No puede descargar nada. No se deja. Yo uso otra. Lo podés piratear, pues. Pero si vos querés libre, tenés que bajar el Fedora, ¿sí? O el SUSE en el caso, perdón, el OpenSUSE en el caso de... Bueno, entonces, en definitiva, lo que hacen estas empresas es vender servicios. Yo pago el servicio, tengo soporte. No pago el servicio, me quedé sin soporte. Esto cuando empezó era bastante malo, digamos. En realidad nosotros nunca compramos Red Hat, pero sé que en algunos lugares han comprado Red Hat, han bajado con todo el paquete de Red Hat y después las cosas no andaban ni para atrás. O sea, tenían muchos problemas. Pero bueno, esto pasó hace muchos años. Supongo que ahora estarán más cancheros, más duchos. Bueno, se largaron con este tipo de software, ¿sí? Y después, cuando lo compraban, lo instalaban, en muchos casos no andaba, ¿sí? Pero bueno. Por eso nosotros directamente vamos a la comunidad, sí o sí, de software libre, y bajamos el Debian, ¿sí? Que es uno de los más usados. Y ahí sí o sí, no, o sea, no tenemos soporte. Pero ¿cuál es el soporte? Sería la misma comunidad es el soporte, ¿sí? Bueno, esta sería el Debian, como dice ahí, es la distribución madre más utilizada, ¿sí? Es muy estable, ¿sí? Es muy estable, ¿sí? Se utiliza mucho. O sea, donde yo trabajo usamos sí o sí casi todo Debian, ¿sí? Es muy estable. Sí. Y está bajo proyecto GNU, ¿sí? Bueno, se terminó. Distribución, perdón, profe. ¿Cómo? La anterior distribución. Madre más utilizada. No, la distribución más utilizada, ¿sí? Sí. Derecha. No he hecho más.